Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio estar aquí en esta noche. Gracias a Dios que me permite estar aquí. Gracias a mi pastor, me dan la oportunidad de compartirles la palabra de Dios. Muchas gracias. Estoy muy agradecido con el Señor por esta oportunidad. Y vamos a ponernos en manos de Dios, hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que sea Él dándonos el consejo, la instrucción, la enseñanza que necesitamos. Padre amado, hoy en esta preciosa noche, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor, por la gran oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, por tu presencia. Muchas gracias por el gozo, la alegría que tú nos das en nuestros corazones, por la administración, Señor, que tú nos permite recibir en esta tu casa, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos y rogamos, bendito Dios, que tu palabra, Señor, ministre nuestros corazones, ministre nuestras vidas de una manera sobrenatural. Te damos las gracias, Padre, y también, bendito Dios, reconocemos, Señor, que todas las cosas proceden de ti, que todo lo que tenemos viene de ti, Señor. Hermanos, vamos a pedir las virtudes que necesita nuestra alma al Señor. Padre, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. El tema que vamos a ver hoy en esta noche es la oración eficaz. Es el título del tema. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Gracias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7. Señor, tu palabra. Y dice la palabra de Dios en Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. En el 8, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pedid, buscad, llamad. Pueden sentarse, hermanos. La oración. Algo que podemos nosotros ver en la palabra de Dios, que nos ha enseñado acerca de la oración en muchas enseñanzas, en muchas ocasiones en la iglesia de nuestro Padre Dios. Desde el momento en que recibimos nosotros a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, e incluso antes, en situaciones de nuestras vidas. Aquí vemos lo que es el significado, más bien en la palabra en hebreo de la oración, tefilá. La palabra tefilá es conocida como oración, el cual es una de las partes importantes de la comunión con nuestro amado Padre Celestial. La oración eficaz. ¿Por qué elegí este título para el tema de esta noche? Porque la oración del afligido, del necesitado, de aquel que está en una situación, vamos a ver más adelante, unas citas donde algunos personajes
de la palabra de Dios, donde pasaron por situaciones difíciles. Uno de ellos, escogí, son muchos hombres y mujeres de Dios que pasaron por situaciones muy adversas, muy difíciles en su vida. Y Dios, en su infinita misericordia, en su gran bondad, los auxilió, los levantó, los apoyó y les dio de esa ayuda cuando el necesitado, el hombre o la mujer que necesita de Dios en un momento adverso, escucha, inclina su oído el Señor, oye la voz de aquellos que piden ayuda, que se humillan, que están necesitados, tristes, una aflicción, una necesidad, una angustia. Y de hecho por eso escogí este tema, porque en mi vida ha sido muy marcado lo de la oración, incluso antes de conocer al Señor, donde en mis oraciones, bueno, en lo que yo creía que era una oración, porque venía yo de una familia religiosa, y a mi forma de pedirle al Señor cuando no conocía yo a nuestro Dios, yo creía que era la manera correcta, porque no conocía yo las Escrituras, pero Dios me fue mostrando con el tiempo que hay maneras de pedirle según la necesidad o la situación por la cual está uno pasando. Y se da uno cuenta que Dios no hace excepción de personas, no hace a un lado a la gente que en un momento determinado está pasando por un problema muy fuerte. Y es uno receptor de esas bendiciones de Dios. Es uno bendecido, es uno levantado, es uno fortalecido, rescatado por nuestro Dios. Y más cuando uno recibe el auxilio, recibe la respuesta a una petición, a una… hay veces que nosotros, cuando me ha pasado en muchas ocasiones, cuando comparte uno a una persona un mensaje, una palabra, y a veces las personas, por ejemplo, que están más necesitadas es en los hospitales. No sé, cuando uno va y comparte y le dice uno a alguna persona que está pasando por una situación de enfermedad o a su familiar, y va uno y les comparte la palabra y les da uno ese mensaje de salvación, uno es bendecido, porque cuando uno ora por una persona, más si va uno acompañado con un hermano o hermanos en esos lugares, o en las plazas, o en los mercados, o en el transporte público, o en el centro de trabajo, porque también Dios nos permite compartirle a los compañeros de trabajo. Entonces uno se da cuenta de la eficacia de la oración, del poder de la oración, de la manifestación del poder de Dios en las personas. Cuando uno ve que la persona está afligida, a mí me pasó con un hermano, ya no se congrega aquí, él músico, y fuimos a compartir a un hospital que le llaman el Hospital El Rosa, creo que sí, y estábamos compartiendo en ese momento. Todavía permitían entrar al interior del hospital, ahora creo que ya no, pero esa vez, en esa ocasión, en la sala estábamos compartiéndole a unas mujeres que tienen una situación muy difícil con un familiar enfermo, y en ese momento empezamos a orar por esa situación, esa necesidad, y nos dimos cuenta cómo esas personas estaban llorando, estaban afligidas, y les empezamos a compartir del Evangelio, del poder de Dios, de la salvación, y ellas aceptaron.
Y vimos después de que sucedió, de que pasó ese milagro, porque es un milagro, y vimos cómo cambiaron sus rostros. Nos dimos cuenta cómo, incluso el hermano me dijo, ¿usted se dio cuenta, hermano Alfredo, cómo cambiaron los rostros de esas personas, cómo ya no se ven igual, ya no manifiestan ese dolor? O sea, sí, todavía están preocupadas, pero sí cambia el rostro de la persona. Cuando uno hace una oración, cuando uno practica, cuando uno acciona y pone, en acción, por ejemplo, la oración con fe, con esa certeza, esa convicción de lo que va a pasar. Ya lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 1. Dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No vemos, no vemos, o sea, cómo se va a manifestar ese milagro, esa acción que va a hacer Dios, sobrenatural, pero ahí está, se manifiesta con la fe. Y sí, vamos a seguir viendo lo que dice acerca de el pedir, cuando pide uno, cuando ruega uno por alguien, cuando le pide al Señor y le dice uno, Señor, yo te pido por esta persona, yo te pido por esta, puede ser por la necesidad propia, o la necesidad de un familiar, o tantas cosas que a veces uno llega a pedir, ¿no? Hay veces que sí se llega a pedir por cosas que a lo mejor no están dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Sí, no sé, yo creo que a lo mejor nos ha pasado, ¿no? Que están pidiendo a veces uno a pedir cosas que no, dice uno, Señor, ¿por qué no me has dado esa motocicleta que yo quiero, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Pero no es que no, Dios no te lo pueda dar, Él es el dueño del oro y la plata, sino que a veces no pedimos con la sabiduría, con esa, para deleites, ¿no? Para cosas que no puede ser que a lo mejor podamos tener algún accidente, ¿no? Dios nos libre y cancelamos todo eso. Pero Dios es tan sabio, es un buen Padre y sabe de lo que tenemos nosotros necesidad y lo que es mejor para nosotros como sus hijos. Pedid también, y Dios es tan bueno, tan bondadoso que nos da y se os dará. Buscad cuando nosotros también tenemos el tiempo, cuando buscamos un momento para estar con nuestro Dios en la intimidad, en ese momento de estar a solas con el Padre, de esa necesidad del Hijo de Dios, ¿verdad? De estar en comunión con su Padre amado, en ese momento en el cual nosotros estamos en esa conexión con el Señor. Pero también cuando hallamos, cuando ya me dice hallaréis, cuando hallamos esa presencia, porque la buscamos, esa presencia de Dios que nos llena. Y más cuando pues tenemos o sea, llegamos, ya puede ser que no sé si trabajas o estudias o qué actividad realizas. Y llegas, puede ser que llegues del trabajo, no sé, normalmente a los hijos de Dios somos muy bendecidos, muy bendecidos. Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos prospera y estamos contentos porque Dios es bueno con nosotros, es un buen Padre. Entonces, en ese momento también llegamos a tener situaciones, puede ser complicadas en el trabajo o simplemente estás cansado. Y lo que buscas es estar en comunión con Dios, llegar, estar un momento a solas con el Padre, buscar un lugar o si tienes un lugar especial donde tú haces tu momento de oración, y es cuando tú te das cuenta que Dios abre esas peticiones, o sea, cuando tú ya llamas, cuando tú lo buscas y cuando Él abre esa ventana y te da lo que tú has pedido.
Hay cosas que a veces uno dice, bueno, ¿y por qué el Señor? Yo ya pedí, yo ya estuve llamando, ya toqué, pero no ha llegado esa respuesta. Dios sabe por qué. A su momento Dios te dará lo que tú has pedido, lo que tú has solicitado al Señor, y Él te lo va a dar porque te has esforzado y Él sabe de lo que uno tiene necesidad. Porque así es nuestro Dios, porque Él es bueno con sus hijos. Me dice aquí también en el versículo 9, ¿o qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una serpiente? Pues sí, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Aleluya. Sí, así es, Dios es nuestro Dios, es un Dios bondadoso. Y Él sabe, Él es nuestro Padre amado, nuestro Señor que es sabio y sabe lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así haced también vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Es así también en Mateo 22, del 36 al 40. Ahí nos dice acerca de lo que dicen los profetas, de lo que nosotros cumplimos, porque es un mandamiento el de amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Pero también de igual manera se nos ha enseñado aquí que esa es una conexión que debemos de tener, una relación con el Padre hacia lo que es vertical. Pero también dice que nosotros también tenemos que tener una relación con el prójimo, o sea, con todos sería lo horizontal, con nuestro vecino. Ahí estaba checando la otra en una ocasión que decía quién era el prójimo, y de que el prójimo es el vecino, el que está a tu lado. Nuestro Señor Jesucristo no solamente nos mandó que tuviéramos una comunión con el prójimo, fuéramos, que también amáramos al prójimo, incluso Él también nos mandó que también incluso amáramos a nuestros enemigos. No es algo fácil, y más si tienes gente que te hace o te quiere hacer daño. Es algo en lo cual Dios nos trata, y más si uno en la oración le pide uno al Señor, mira Señor, yo quiero amar como tú amas, y pues Dios se agrada de eso, pero para ponerlo en práctica, ¿no? Pedirle a Dios que nos dé el amor, la bondad, el ser bondadoso. Dios nos ayude, hermanos, Dios nos ayude. Lucas 11:1 dice, y el que tenemos una modelo de oración que nuestro Señor Jesucristo le pidieron sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Y aconteció que estando Jesús en Lucas 11:1, y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Un modelo de oración donde nosotros hemos aprendido a exaltar el nombre de nuestro Dios. Cuando venimos los sábados a la intercesión, cuando se nos ha dado aquí una enseñanza, ¿verdad? Un consejo, una instrucción. Se nos ha enseñado a amar la oración, la intercesión, a pedir por toda nuestra familia, por
todos nosotros, por la congregación, por los servidores, por nuestros pastores, que día a día se esfuerzan en darnos un alimento, una enseñanza, y todo lo que conlleva, ¿no? Todo lo que es ser un ministro. No, no es un trabajo fácil, porque uno ve a través del tiempo el trabajo que hace el siervo de esta casa y dice uno, es un super siervo. O sea, yo lo veo de esa manera porque se necesita mucha fuerza. Lo que estaba diciendo en otra ocasión en la predicación otro pastor, que por qué Dios compara a los siervos, a los ministros en una enseñanza de pastores, que fue el sábado pasado. Entonces, por la fuerza que tiene el buey, y es cierto, porque los utilizan para la labranza, son animales muy fuertes, son animales que los han escogido para ese trabajo tan pesado de estar preparando la tierra para la siembra. Entonces Dios es tan sabio que nos enseña, ¿verdad?, que lo que hace un ministro es algo con mucha fuerza, y es necesario que igual en la oración nosotros tengamos presentes a nuestros pastores, a los siervos, a los escuderos de nuestro pastor, a la gente que está alrededor de él, los servidores y todos los servidores de la casa. Es admirable ver a nuestros hermanos jóvenes de la alabanza, que día a día vienen, se esfuerzan, son disciplinados y están trabajando. Y no solamente ellos, sino todos los hermanos que tienen un servicio aquí. Pero sí, normalmente ve uno a los hermanos que están al frente, que el servicio es visible. Pero hay hermanos que también, con el tema que estamos viendo hoy, los intercesores, que no se ven, pero día a día constantemente están orando, están pidiendo. Y yo lo creo así, que por todos esos hermanos, hermanas que estuvieron orando por cada uno de nosotros, por eso estamos aquí. De verdad, un hermano, una hermana te compartió, una hermana oró por ti cuando tú todavía no conocías del Señor, y le pidió al Señor: Señor, ten misericordia de ese hombre, que no me quiere recibir en su casa, ten misericordia de él, yo sé que está pasando por una situación difícil. Y se da uno cuenta, ¿no?, de que perseveran. Y está uno agradecido con Dios, porque si no fuera por esos hermanos, que tienen ese amor, ¿verdad?, por estar compartiendo el Evangelio, por las almas, por los necesitados, porque un día también estuvieron en ese lugar, en esa situación. Y ahora no estamos aquí en la casa de Dios, estamos aquí pues gozándonos, aprendiendo de todo lo que día a día se nos da, y no deja uno de aprender, no deja uno de sorprenderse de lo extraordinario que es nuestro Dios, de lo paciente que es con nosotros, va conociendo los atributos de Dios, de cómo Él es paciente, es tardo para la ira y es grande en misericordia, y uno se goza en eso. Sí, me viene a la mente, porque uno comparte y a veces la necesidad que uno tiene en la familia, ¿no? Yo le decía a una de mis hijas: oye, ella tiene un negocio, y yo le decía: oye, ¿por qué no vas a la iglesia? Tú eres una hija de Dios y normalmente vas a la iglesia. Le digo, dice: ¿y quién se queda en la casa?
tuvo una situación así un poquito complicada y dice, pues ¿quién se queda en la casa? Ese negocio normalmente pues tienes de todos los días, una tienda de abarrotes, ustedes lo saben. Pero mi esposa le comentaba que, dice, hay algunos hermanos que de verdad así cierran sus negocios el domingo y Dios, como están poniendo en primer lugar a Dios, más buscar primero el reino de Dios y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Poner primero a Dios en primer lugar y vas a ver que Dios te va a recompensar, Dios te va a cubrir lo que tú vendas ese día, por fe. Pídele a Dios, ora. Y me viene a la mente lo de una hermanita, ¿no? De que la hermanita la invitaban a la iglesia. Y ella igual decía, ¿sabes qué? No, hermanito, yo no puedo ir a la iglesia. ¿Pero por qué, hermana? Si tú sabes bien que tienes que congregarte. Tú sabes bien que tienes que buscar de Dios, tienes que ir a la casa de Dios a recibir el alimento. Una ancianita, una hermanita ya grande. Y un adulto mayor, y le decía, la convencieron, pues, no quería, y total que sí, se fue la hermana a la iglesia, y estaba en el momento de la adoración, y estaban, el gozo, la alegría en la adoración en la iglesia, y entonces en ese momento empezaron a gritar los hermanos, y con gozo, y alabar a Dios, y decir, el Señor está aquí está el Señor. Pero agarró a la hermana y salió de repente y se fue, ya iba a la salida y le dijo el hermano mujer, oye hermana, ¿dónde vas? Sí, estamos aquí gozándonos. No, dice, pues es que si el Señor está aquí, pues, y entonces ¿quién está cuidando mi casa? Entonces, o sea, ellos le habían dicho que no se preocupara, ya que el Señor, al ella venir a la casa de Dios, iba a hacerse cargo de todo, de su casa, primeramente de su vida y de todo lo material. Pero en eso, ella cuando vio la manifestación de que los hermanos y todos los demás estaban, que el Señor está aquí, pues ella pensó, pues, ¿y quién está allá? Entonces, hay cosas que a veces, por una u otra causa, pensamos que no, o sea, dice, hay hermanitos que todavía dicen, es que no puedo dejar mis cosas. Pero cuando uno cree, cuando uno con fe sabe y cree que lo que Dios dice en su palabra es cierto, es verdadero, suceden las cosas. Si no tengamos temor, se nos ha enseñado principios también en esta casa. ¿Para qué? Para que tengamos una cobertura, una protección. Sabemos que Dios es nuestro escudo y que nada nos va a pasar. Pues este ejemplo donde dice también acerca del amigo, donde dice también les dijo, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de un viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. ¿Qué ejemplo, ¿no?, nos da nuestro Señor Jesucristo acerca de la perseverancia en la oración? Acerca de pedir constantemente por una necesidad, una petición que nosotros tengamos para Dios, ¿no? Porque necesidades sí las hay, y creo que hay veces que postergamos, ¿no?, el momento de oración o la necesidad que tenemos. Gracias a Dios en esta casa, pues nuestro pastor ha implementado lo de los papelitos para las oraciones, para que juntos intercedamos por las peticiones. Algo muy bueno. Pero nosotros ya en la casa, o sea, ¿cuántas veces hemos doblado nuestras rodillas y hemos pedido por algo en específico? Porque hay veces que no alcanzamos a tener algo que nosotros hemos pedido, algún proyecto, algún plan, alguna necesidad en específico, y dejamos
abandonamos esa petición, esa necesidad, ese proyecto que tenemos, siendo que nuestro Señor Jesucristo nos da la enseñanza de que tenemos que perseverar, de que tenemos que no dejar de insistir, así como ese amigo que fue y no le importó. Él fue, él tocó, él estuvo, me imagino que ya el amigo dijo, ay, para que no me esté dando lata a mi amigo, ¿verdad? Pero le voy a dar lo que necesita. Entonces, nuestro Dios, Él sabe y nos conoce. La exhortación a velar y a orar. Lucas 21:34. Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes como una trampa, porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Que nosotros no tengamos ahora sí que ninguna preocupación, o sea, sino que pongamos todo en manos de Dios, sino que si hay una situación que se esté dando en la familia o alguien que nos pida oración o que nos diga, sabes qué, mire, yo tengo esta necesidad, tú que vas a la iglesia, porque me ha pasado, cuando he tenido que pedir algún cambio de turno o algo así en el trabajo, entonces sí, cómo no, ¿para qué vas a querer el cambio? ¿Te vas a salir o no? Le digo, voy a ir a la iglesia. Pide por mí. Ya les ha compartido uno, pero sí, bueno, o sea, pide por mí. Saben que cuando nosotros venimos a la iglesia por algo, ellos en su pensar, las personas creen que cuando nosotros venimos a la casa de Dios es porque Dios nos va a escuchar. Venimos por un motivo, venimos por una causa aquí, y es la de nosotros de glorificar y alabar el nombre de nuestro Dios. Y sabemos que no vamos a salir igual, que cuando vienes a la casa de Dios suceden cosas sobrenaturales. Y cuando uno viene a la casa de Dios y sabe uno que aquí, yo he siempre tenido ese pensar que cuando vengo del trabajo y vengo a la casa de Dios, digo, es mi lugar donde voy a recibir un consejo. Si uno viene pues cansado, si uno viene con una necesidad, Dios aquí nos habla, un consejo, una instrucción, una enseñanza. Siempre, por muy sencilla que sea ese consejo, esa explicación, esa instrucción que le den a uno, se le queda a uno algo, la esencia del mensaje. Y cuando uno dispone en su corazón ponerlo en práctica, uno se sorprende de cómo se manifiesta, cómo perdono lo que quiero externar. O sea, se hace una realidad. Esa es lo que quería decir. Se hace realidad lo que uno pide. Dice, estén ustedes preparados, orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. Jesús enseñaba de día en el templo y de noche se quedaba en el monte que se llama de los Olivos. Y toda la gente iba temprano al templo a oírlo. Esta versión me gustó mucho, la versión de Dios habla hoy. Para que nosotros estemos, dice que en todo tiempo, para que nosotros estemos siempre atentos, siempre listos para que no estemos preocupados, para que no estemos nosotros con las preocupaciones de este mundo, de esta tierra, y estemos nosotros desgastándonos. Llega a suceder que a veces sí, la corriente de esta tierra, de este mundo, te quiere arrastrar, quiere llevarte, ¿no? Como un río. Pero nosotros tenemos esa riqueza en la palabra. Dios, el Espíritu Santo, nos redarguye, nos da una palabra en ese momento.
Más cuando uno ora y en ese momento, como dice y nos exhorta el apóstol Pablo, que debemos de estar orando en todo tiempo. Entonces, sí es cierto, o sea, en ese momento en el cual a lo mejor estás pasando por un peligro, por una situación difícil, y más si, por ejemplo, hay hermanos que sí tienen trabajos muy eh, pues no peligrosos, ¿no? Entonces son policías o militares. Ahora los militares salen a las calles. Entonces, en el momento en el que se ora, Señor, guárdame, Señor, o las esposas, ¿no? Que oran por sus esposos que son militares, son policías, o trabajan en alguna empresa donde es un poquito peligroso el trabajo, ¿no? Guárdalo, cúbrelo. De igual manera los esposos, ¿no? Y sí, hay veces que hasta en cosas tan del diario, ¿no? Como el que cuando está uno casado, ¿no? Que quieres y hay alguna diferencia entre la pareja, entre los esposos, y llega uno a tener algún roce, algún conflicto. Entonces la oración es un medio, es un poder que uno tiene para, como hijo de Dios, para poder mejor pedirle a Dios: Señor, no permitas que me enoje, ¿no? Y pongo en tus manos a tu hija, y las esposas también. No me voy a enojar, no voy a contestarle mal, no voy a caer en un conflicto. Mejor voy a orar, voy a pedirle a Dios: Señor, bendícela, Señor, cámbiale el carácter. Pero bueno, igual me imagino que también la esposa, ¿no? Le puede estar pidiendo lo mismo: Señor, que se vaya al gimnasio, ¿no? Puede ser, no quiero que esté medio chonchito, ¿no? Sí, y sí, la oración tiene un poder sobrenatural, porque cuando uno la pone en práctica, de verdad que ya no hay tanto, bueno, ya de hecho los roces son menos, porque incluso cuando uno ya empieza a llamar a la esposa, ¿no? O ella a ti, y tú sabes que ella ora en cierto lugar, o sea, tiene su velo, ¿no? Y está orando, y se levanta en la madrugada, ¿no? Entonces, ¿me voy a quedar atrás? No, no creo que no, porque todos necesitamos cambios en nuestra vida. Necesitamos que Dios nos siga transformando, que Dios nos siga cambiando. Y la oración es la herramienta que tenemos de parte de Dios. Por eso orar en todo tiempo. Viene en la primera carta de los Tesalonicenses 5:17, lo que quiere decir que debemos procurar vivir en una verdadera atmósfera y actitud de oración. ¿Qué dice Efesios 6:18? Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténgase alerta y perseveren en oración por todos los santos, o sea, por todos nosotros. Tener un tiempo como les comentaba, de intercesión, un tiempo de intercesión, un tiempo en el que uno tiene no solamente la vida de uno, la de la esposa, o en el caso de los solteros a los padres, los hermanos, sino también de los hijos, en mi caso de los nietos, de los yernos, también de los yernos, también de la iglesia, de nuestros pastores, de sus hijos, de nuestros pastores, de la congregación, de los líderes, de los pastores, de las congregaciones que están bajo esta cobertura, y de todos nosotros, que es un dosel, es una cobertura que no la dejemos, porque sí, Dios, al oír esa intercesión, es una buena obra,
es una manera de servir a Dios. El orar es una buena obra. Nos lo ha enseñado nuestro pastor, es una buena obra. Entonces el orar, el interceder por la iglesia de los santos. Y dar también donde dice aquí en el libro, aquí dice en Filipenses, la carta de los Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos, sino que sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuando recibamos la respuesta, cuando recibamos la respuesta a nuestras peticiones, a nuestras necesidades, a los milagros, a los prodigios que Dios hace en nuestras vidas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una administración cuando ora uno, cuando intercede uno, y cuando estás tú en ese momento en tu lugar de oración, de comunión con Dios, es cuando Dios te ministra y te da la paz y te dice: no te preocupes, yo tengo esta situación en mis manos, esta petición, y que Dios te hable, que el Padre te diga que aunque pases por un momento de prueba, como estaba comentando, como Daniel, que pasó en un momento de situación difícil, pero él no dejó de orar, él se mantuvo firme, él siguió orando, arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios, y no decayó, no desmayó. Es un ejemplo, es un ejemplo. En el primer libro de Samuel, el versículo 1:9, también Ana es un ejemplo de una mujer de oración que pasaba por una situación de necesidad la otra esposa de su esposo, de Elcana, Penina, la atormentaba, se burlaba de ella. No importa por lo que esté uno pasando. Si tú tienes necesidad, no llámese cualquier necesidad, o llámese cualquier situación por la que estés pasando, ella estaba angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Hay situaciones muy difíciles cuando llega a pasar uno por situaciones en las que la gente o la persona no haya la solución. Pero dice que ella estuvo orando al Señor. E hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca, el sacerdote Elí, pero ella estaba en ese momento en el templo y estaba ella concentrada en el Señor, en el Padre amado, buscando una solución a su situación, a su problema. No importa por la situación que estés pasando, porque Dios tiene ya la solución para el problema o la petición que tú tengas. Y eso es una realidad, porque Dios es un Dios de amor, de bondad, es un Dios de hechos, es un Dios que nos ama, es un Dios que siempre va a estar con nosotros, que Él lo que cumple, lo que promete lo cumple. Demos gracias a Dios y oremos y no dejemos de interceder, no dejemos de pedir, tanto por la necesidad que tengamos nosotros,
por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, o en el caso de las mujeres, el esposo, por los vecinos. Oremos por el presidente de la República, por sus colaboradores, por la situación que está pasando en nuestro país, por el pueblo de México, por los adversarios, por los enemigos. Oremos y le pidamos a Dios acerca de aquellos que nos hacen daño. Pidémosle a Dios: Señor, dame amor, que yo sea bondadoso, que no devuelva el mal con el mal, sino como tú me has enseñado, que les bendiga. Sí, es a veces muy fácil querer caer en esa situación de querer pagar, ¿verdad?, el mal con el mal. No dejemos vencer por el mal, sino que debemos de vencer al mal con el bien, así como se nos ha enseñado. Ese es el tema que hoy les comparto, hermanos. Espero no sea de bendición. A mí me ha sido de mucha bendición todo lo que es con respecto a la oración. Me ha ayudado mucho. Dios les bendiga, hermanos, y levantemos una alabanza a Dios. Gloria a Dios, gracias al Dios de los cielos, a nuestro Padre Celestial. Gracias al Padre Celestial, porque hoy en esta preciosa noche, Señor, yo te pido por cada uno.